Román Lechman en Millennium. La información a esta hora dice lo siguiente: 12 muertos, más de 20 heridos. Sucedió en Río de Janeiro, en una escuela municipal llamada Tasso da Silveira. El asesino que finalmente murió se llamaba Wellington Menezes de Oliveira, tenía 24 años. Los medios de comunicación brasileños informaban de la siguiente manera semejante tragedia. E uma informação que acaba de chegar. Um homem armado invade uma escola municipal, entra em salas lotadas, atira em alunos São e desse mata homem que entrou na escola por volta de 8 horas da manhã, armado com 2 revólveres calibre 38 e promoveu um verdadeiro Calça massacre. preta, camisa verde, luvas de motoqueiro e abafadores. E tinha um cinto. Foi preparado realmente para esse ataque. La información que llega de Río de Janeiro es que son 12 los muertos y hay más de 20 heridos. La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, habló con los medios de comunicación. Esto fue lo que dijo. Eu não vou fazer um discurso, porque hoje nós também temos o que lamentar, que é o fato do que aconteceu em Realengo com crianças indefesas. Não era característica do país ocorrer esse tipo de crime. Por isso, eu considero que todos aqui, todos nós, homens e mulheres aqui presentes, estamos unidos no repúdio àquele ato de violência, no repúdio a esse tipo de violência, sobretudo com crianças indefesas. Esto ocurrió hoy y fue el centro de información en por lo menos toda América Latina. El 20 de abril de 1999 ocurrió la matanza de Columbine. Fue provocada por 2 adolescentes, Eric Harris, 18 años, y Dylan Klebold, en la Columbine High School. Murieron 13 estudiantes. Ocurrió un 20 de abril de 1999, la fecha no es anecdótica. Uno de los asesinos tenía militancia nazi y con el asesinato quiso recordar los 110 años del nacimiento de Hitler, precisamente ese 20 de abril. El 29 de septiembre de 2004 ocurrió la matanza de Carmen de Patagones en la escuela Islas Malvinas. El asesino se llamaba Rafael, 15 años, entró con una 9 milímetros, 3 muertos, 5 heridos. Y el 12 de marzo de 2009, en un pueblo a 20 minutos de Stuttgart, en Alemania, en un pueblo llamado Winnenden, entró un chico de 17 años, se llamaba Tim, era ex alumno del colegio, entró a la secundaria Albertville y murieron 16 chicos. La pregunta clave, por lo menos para mí ahora, es ¿por qué? O sea, ¿por qué sucede esto? ¿Dónde está la responsabilidad de nosotros los adultos? ¿Dónde está la responsabilidad del Estado? ¿Dónde está la responsabilidad del sistema educativo? O la otra lectura es ¿cuántos chicos van al colegio durante todos los días de todo el año en todo el mundo? Y esto es solamente un caso aislado. ¿Es un caso aislado o es la referencia respecto a algo en particular? Yo, la verdad, no tengo respuesta, por eso lo mejor es ir a los expertos. Vamos a hablar con Silvina Birch, que es doctora en educación. Buenas tardes, Silvina, te saluda Román Lechman. ¿Qué tal, Román? Un placer, Igualmente. Bueno, ¿nos ayudas a entender? Mira, yo creo que lo primero que hay que señalar es el gravísimo problema con la cuasi libre portación de armas que hay en nuestros países. Porque antes, digamos, estos niveles de violencia se resolvían con las manos, entonces no había muertos, había algún golpeado. Pero la verdad es que lo primero que tenemos que
entender es que con tan libre circulación de armas y con el mercado de armas que tenemos en general en el mundo, yo diría que esto no es América Latina, es muy difícil controlar este tipo de situaciones. O sea, a ver, me parece que en este punto esto se trata de un problema de seguridad. O sea, cualquiera puede llegar a tener un arma. O sea, déjamelo poner así, a ver si entiendo tu explicación. En mi un época, pedacito de la explicación. Una parte de la explicación. En mi época o en la tuya, si había algún problema era en la esquina o en el recreo. Exactamente. A golpe puños. Ahora vos tenés facilidad para comprar un arma corta, vas con el arma y tu nivel de frustración por X hecho produce una masacre, ¿sería así? Exactamente. Exactamente. A ver, dale, te sigo. ¿Y qué más? Entonces, esto por un lado, digamos, sí. Y me parece que es central empezar a pensar cómo vamos a garantizar mejor el control de armas. El segundo punto es que nosotros sí tenemos que pensar que primero este joven no era un niño ni un adolescente, era un adulto de 23 años entrando a un colegio, con lo cual no se puede conceptualizar al hecho como de violencia escolar. En todo caso, uno podría hacer referencia de violencia hacia la escuela, pero son dos acontecimientos diferentes. Esto no se puede analizar como un caso de un niño que está siendo maltratado o de discriminación, sino un adulto que vuelve a la escuela y ejerce violencia hacia la escuela y comete una masacre infantil. Con lo cual, digamos, me parece que es un caso mucho más de la justicia penal, de la policía, insisto. Ahí se me cortó. Qué macana. Ahí es interesante lo que está planteando Silvina Birz, porque ella desvincula este caso, que podríamos titularlo Matanza de Río de Janeiro, con los otros casos, porque, mira, en Columbine, los dos adolescentes asesinos son Eric Harris, de 18 años, y Dylan Klebold, de 18 también. En Carmen de Patagones fue un chico llamado Rafael que tenía 15 años. Y en Alemania fue un chico llamado Tim K, se lo conoce así, que tenía 17 años. Y en este caso en particular, nosotros tenemos que el asesino es de 24 años. 24 años. También hay un punto para preguntar si restablecemos la comunicación que ahora tenemos, me adelanto en la pregunta, es si podemos entender el móvil y si hay culpa en la preparación. Pero volvamos al relato anterior, Silvina, cuando desvinculabas este caso de los anteriores, porque se trata ya de se trataba adulto, 24 años, claro. Claro, no es lo mismo cuando se trata, digamos, como en el caso de Carmen de Patagones, de un chico que era estudiante de la misma escuela, y me parece que ameritan análisis diferentes. ¿Y cómo sería el análisis? ¿Me contás? Y en principio me parece que, digamos, hay dos cosas. Igual yo creo que tampoco también en el caso de Carmen de Patagones, de esta existencia de armas de fuego te cambia fuertemente el escenario. De nuevo, una cosa es chicos golpeados y otra cosa son chicos muertos. Segundo, hay un tema, sí, en los dos también similar de seguridad. En el caso de Carmen de Patagones era mucho más difícil porque es un chico de la propia escuela que entró con un arma a la escuela, un menor. Acá es alguien externo a la escuela que no pudieron frenar el ingreso, o sea, le preguntaron quién era y dijo que venía a dar una conferencia y justamente porque en la escuela no suceden estos episodios muy a menudo, le abrieron la escuela y lo dejaron pasar. Pero sería muchísimo más fácil detener, digamos, este tipo de episodios con un control más fuerte de la escuela frente a externos que quieren ingresar, ¿se entiende? Sí, clarísimo. Cuando vos el arma la tiene un chico que va todos los días a la escuela.